Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo aquí en el Deportivo BA para una nueva nota del ciclo de entrevistas. Hoy vamos a estar conversando con Lorena McCall, ella es árbitra de beach handball, es una referente no solo a nivel nacional, sino que también a nivel sudamericano, ya que fue la primera mujer en ser árbitro internacional en la disciplina, o sea, es una referente y pionera en esta profesión. También previo a estar inmersa en el mundo del arbitraje fue jugadora, fue entrenadora, así que vamos a estar hablando un poco de su trayectoria y también vamos a conocerla un poco más en lo que es la preparación previo a los partidos, cómo es el entrenamiento y también todos los obstáculos que tuvo que atravesar para estar en el lugar que hoy tuvo que ocupar, cómo es meterse en un mundo en el que mayormente predominan los hombres, así que por nada del mundo se pierdan esta entrevista del Deportivo BA. Cabe recordar también Lorena tiene en su haber muchos campeonatos sudamericanos, mundiales, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en Buenos Aires allá por el 2018, así que tiene muchas cosas para hablar, así que no se pierdan esta entrevista al Deportivo BA. Ahora vamos a estar conectando con Lorena para ya empezar a conversar un poco cómo es un poco el mundo del arbitraje, cómo es estar de los dos lados, ya que, bueno, como mencionaba, ella también fue jugadora, ahora que es referí cómo es que se vive ese cambio, también cómo comprende uno un poco más el juego al haber estado en todos los lados. Bueno, como mencioné, también fue entrenadora del seleccionado femenino beach handball de la ciudad de Buenos Aires, así que una carrera más que completa, seguramente muchas experiencias que nos irá contando un poco también durante la entrevista, como para que nos hagamos una idea de lo que es su trayectoria. Bueno, ahora en unos segundos vamos a estar conversando, estamos estableciendo la conexión para ya empezar a conversar. Hola, Buenas, ¿cómo andás? bien, muy bien. Qué bueno. Eh, ¿Cómo venís transitando ya esta etapa de la pandemia? Bueno, recordemos que al principio estábamos todos encerrados con incertidumbre, sin saber qué iba a suceder. Bueno, ya está que se cumple un año la cuarentena dictada ya por marzo, pero hoy estamos viendo una etapa de más libertades. ¿Cómo la venís llevando la pandemia hasta el día de hoy? Bueno, al principio fue difícil, creo que fue difícil para todos. Pensábamos que era una semana, que eran 15 días, que era un mes, después cada vez iba avanzando más. Nosotros encima estábamos en una competencia en los JUPLA de Mar de Ajó y, y ya tuvimos que empezar a aplicar el protocolo cuando estábamos ahí. Estaba el distanciamiento, saludábamos con el codo, había distanciamiento para la hora de comer, todos los shows que era de apertura y de cerrar se suspendieron. Así que así arranqué, volví de ese torneo y encerrada en casa. eh, y nada, creo que también igual se abrieron otras oportunidades o uno también se fue reinventando. En mi caso salieron un montón de capacitaciones, de seminarios, eh, de tratar de mantenerse activo, de aprovechar ese tiempo que uno estaba en casa o para entrenarse o para aprender otras cosas. Pero sobre todo, como te digo, muchas capacitaciones, muchos seminarios, tanto a nivel local como a nivel toda América. Así que bueno, creo que siempre es como una oportun crisis, ¿no? Algo sale. ¿Y cuáles eran los objetivos que estaban planteados para el 2020 que, bueno, no se pudieron cumplir debido a la pandemia? Bueno, nosotras con mi compañera estábamos nominadas al Mundial de Italia, que se iba a hacer fines de junio o julio en Pescara y nada, obviamente que por la situación de la pandemia se suspendió, así que nosotras continuábamos nominadas, pero bueno, al principio te digo, o sea, el tema era entrenarse o seguir formándose o seguir estando activo para, el objetivo venía por ahí y cuando nos avisaron que se suspendía o se postergaba, bueno, es un garrón porque uno se prepara para eso, pero bueno, como es la vida, que a veces de golpe las cosas cambian, esta situación de pandemia fue a nivel mundial, no es algo que nosotras podíamos manejar, así que bueno, uno tiene que aceptar y continuar y hace poco nos enteramos que directamente el mundial va a estar cancelado, esto quiere decir que no se va a hacer, y bueno, pone un poco triste, ¿no? Porque uno se prepara para eso, cuesta realmente un montón lograr estar en un mundial y bueno, en mi caso iba a ser mi segunda participación en un mundial y bueno, es como
ya veníamos de la noticia de Dakar 2022 que se suspendía y nosotros teníamos posibilidades de estar por la edad que tenemos y seguido a eso nos comunican que también se suspende el mundial, entonces es como un poco un golpe, pero bueno, se continúa, hay un montón de otras cosas para hacer y hay que seguir, ¿no? Tal cual. Bueno, Lorena, el objetivo que tienen estas entrevistas siempre es ir conociendo un poco más a los invitados a medida que van avanzando los minutos, las preguntas. ¿Tenés una historia en particular con el deporte, una historia linda? Estuviste, como decían en la presentación, tuviste el lado dentro de la cancha, también ahora estás del lado del arbitraje, ya con un poco más de conocimiento del juego. Contanos un poco cómo fueron tus primeros pasos en el deporte, cómo es que surge esta historia de amor, se puede decirlo así, con el handball. Sí, bueno, yo empecé a jugar en el colegio, así conocí al deporte, me encantaba, la verdad. En realidad yo quería jugar al fútbol y bueno, en ese momento las nenas no jugaban al fútbol o no te dejaban ser parte. Entonces, bueno, me acuerdo que a contraturno uno de los papás de mis amigas puso la escuelita de handball y íbamos todas, las que nos gustaba el deporte y así arranqué. Cuando terminé el primario, bueno, había que buscar a dónde continuar, porque en mi colegio, por ejemplo, no había escuela de handball, entonces terminé en un club, en Sportivo Barracas, que no tiene la actividad, no tiene más la actividad de handball. Eh, y ahí cuando estaba jugando, mi entrenador y un par de las chicas se fueron a hacer el curso de árbitros y bueno, yo fui como para aprender un poco más del deporte, porque estábamos recopadas, a nosotras nos gustaba, íbamos a ver partidos, mirábamos los mundiales o mirábamos por la tele lo que pasaran, un fanatismo, viste, en la adolescencia que te agarra. Y bueno, hice el curso como para aprender un poco del deporte, pero siempre fui como la que me peleaba con los árbitros, la que lo discutía, las que le pedía por qué nos cobraban algo y nada, bueno, era como todo lo contrario. Y el curso lo hice y cuando yo lo hice en el 2004, tenía 17 años, nunca lo hice con la aspiración de decir, bueno, esta quiero hacerle una carrera o quiero llegar a algo, la verdad que lo hice para hacer algo y me pasó que en las primeras prácticas deportivas que fuimos al club Ballester, hacen muchas canchitas, era deporte, juego de mini, de nenes más chiquitos, y cuando me tocó ahí como explicar la regla o hablar con los nenes, todo, en realidad lo que me generó o me despertó fue el tema de decir, quiero ser profe, me encantaba, o sea, me despertó eso como diciendo, bueno, yo ya estaba en cuarto año de secundaria, ya iba a terminar, y nada, me daba cuenta que me encantaba estar, aparte de con el deporte, de esto de estar explicando o enseñando. Así que me despertó un poco por ese lado. Yo empecé arbitrando handball, pero de sala. Arbitré 8 años. Y 2012 dejé de dirigir en sala, no dirigí más. Capaz de arbitrar algún torneo o partidos así medios amistosos o de interfacultades, pero la verdad es que desde que hice la capacitación con Beach fue como que me despertó una pasión que me volvía loca y ahí arranqué con eso. 2008 para adelante ya van 13 años y de arbitraje de 16, así que un montón, es como un montón, todavía no, a veces no lo puedo creer eh, hasta dónde fue creciendo esto o hasta dónde llegué. Y también el tema qué sé yo, de no quedarme solo con el ser árbitro, ¿no? El ser árbitra, sino que buscar otros roles o buscarle otras salidas también, ¿no? Porque soy profe, no sé, hice la licenciatura en alto rendimiento. Cuando hice el curso de árbitro, hice también el de entrenador, que en ese momento lo vino a dar Fernando Posadas a Uruguay, yo me recibí allá, porque acá no daban el curso de árbitro de beach. Y, y bueno, nada, o sea, así como salieron esas oportunidades, cuando sale lo de Femeval, lo de Cava, de presentar una selección en los Juegos Argentinos de Playa, me convocan, yo primero me quedé como, no, yo nada que ver, pero la verdad es que en ese momento no había mucha gente, 2017, mucha gente en Argentina, tal vez que sepa del deporte o que esté dispuesta a hacerlo, y entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y la verdad es que me embarqué a full con un grupo de chicas excelentes que me hicieron todo súper fácil y bueno, fuimos a competir, así que ahí cumplí otro rol
y también era como raro porque, no sé, los árbitros que estaban en los partidos o en las competencias, yo los había capacitado, entonces era como una situación para ellos, ¿no? Obviamente no pasó nada, pero digo, era como para ellos un poco incómodo, que tal vez que yo esté ahí como entrenadora, pero fue una experiencia re linda. Eh, Nada, se fueron dando las cosas. Después también me pusieron como a cargo como jefa de árbitros, me hice cargo como responsable de formación y desarrollo de árbitros de beach, que en Argentina no había. Yo justo estaba terminando la licenciatura, entonces en la parte de gestión, de proyectos, decía, bueno, esto alguien lo tiene que hacer, se tiene que llevar adelante, y bueno, presenté en la Confederación, en la Comisión Nacional de Arbitraje, como un proyecto que se podía llevar adelante, y empecé a formar. Entonces, en un año, no sé, de 18 personas en Argentina que sabían de arbitraje, pasamos a tener un staff de 250 personas y bueno, hoy es mucho más grande. Y así fue como todo dándose, las cosas se fueron dando, no sé cómo explicarte. Por otro lado, no sé, también estuve en un torneo, en un Panamericano. Yo soy profe, doy la cátedra de handball en el Círculo de Periodistas Deportivos y me pasó de presentar también a la Confederación Argentina como un proyecto de llevar a los chicos a hacer sus prácticas al torneo, al Panamericano que se hizo en Tecnópolis y la verdad es que también estuve en el rubro desde el lado del periodismo. Entonces, la verdad es que soy bastante inquieta, no me quedo quieta en ningún momento y me meto y aprendo y me gusta saber y aparte me apasionan los deportes. eh, Nada, como que fui por todos lados, cumpliendo diferentes roles. Así es. Y hoy estás acá, bueno, pensaba qué locura un poco, ¿no? De que todos los árbitros que preparaste y después estar dirigiendo y que ellos estén ahí. Imagino un momento también qué locura y cómo fue ese momento que vos con 17 años te fuiste a capacitar y hoy se cuenta con un staff enorme, de que cómo de a poco los fueron capacitando y hoy se creó esto tan grande. Bueno, también toda la popularización que están teniendo los deportes de playa, el beach handball en particular, que está teniendo éxitos recientes. ¿Cómo ves también el crecimiento del deporte, lo que fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Juventud, también las medallas de bronce en los Mundiales de Mauricio, previo también a los Juegos Olímpicos? Sí, la verdad es que los Juegos Olímpicos de la Juventud, primero que fue una locura, fue algo histórico que se haga en Argentina y bueno, por primera vez, y, y la popularidad que lograron las chicas, sobre todo la selección femenina, también la masculina, pero sobre todo la femenina, ganando el oro. Eh, el deporte, el beach handball es un espectáculo, realmente es un deporte, pero es un espectáculo que genera un montón de cosas. Creo que llega más allá de ser solo una competencia. Tiene valores y a la gente lo sentía, ¿entendés? Yo que lo viví, que estuve ahí, hacían colas y colas y constantemente la gente se quedaba afuera, no esperaban tanta multitud, tanto público, las redes estallaban, explotaban y encima las chicas competían y cada vez ganaban y eso llevaba a que todo el mundo esté más al tanto. Entonces, la verdad yo empecé en el 2008, pasaron, pensá que 10 años hasta los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde hubo un boom, porque cuando yo decía, no, estoy con el beach handball, era como que me miraban como beach volley, o no sabían de qué se trataba. Y después de eso fue como una explosión. Y bueno, yo en un momento dije, tuve el honor de hacer el juramento olímpico en la apertura de los Juegos de la Juventud, y en un momento sentí como esa responsabilidad de decir, bueno, o sea, algo tengo que hacer, ¿no? Desde mi rol, o sea, en mi caso, desde el área de ser árbitra, de poder transmitir, formar esto y desarrollar recursos que no los teníamos porque iba a haber un crecimiento, entonces creo que es un crecimiento de todos, tiene que crecer los jugadores, que son los protagonistas fundamentales de este deporte, crecer los técnicos, ¿no? Desarrollarse, capacitarse, los dirigentes y también está la otra pata que son el arbitraje. Entonces, bueno, medio como que me hice, como un poco me monté la mochila y dije, bueno, alguien lo tiene que hacer y empecé. Arranqué
Y creo que todas esas áreas que se fueron capacitando, evolucionando, creciendo, ayudó a que esto siga evolucionando. O sea, hoy, hace poco llegué de la Copa Argentina y ver el nivel de juego, no lo podía creer. O sea, hace 10 años, perdón, hace 13 años que estoy dando vueltas por el país, recorriendo, y eh, evolucionó y creció de una forma que a veces como que no lo puedo creer, pero bueno, está instalado, el deporte ya llegó para quedarse, hay cada vez más instalaciones y sobre todo el tema de la juventud, las nuevas generaciones, a los pibes les encanta jugar este deporte y se nota, constantemente se nota cómo les gusta y cómo va avanzando. Entonces, creo que todos los que venimos de antes o todos los que estamos en alguna posición de poder hacer algo, es el momento que más tenemos que hacer fuerza. Realmente cuesta un montón, pero bueno, se va dando, se va logrando. Y yo atrás mío tengo un montón, un equipo de arbitraje enorme y también tengo un montón, un equipo de jugadores que ayudan y empujan un montón, los entrenadores también. Entonces, todo eso ayuda a lo que se ve hoy. Volviendo un poco a lo que es los Juegos Olímpicos, bueno, lo mencionaste, tocó hacer el juramento olímpico que fue escrito por el barón Pierre de Coubertin allá por 1896, los primeros Juegos Olímpicos modernos. Creo que son por primera vez en 1920 y recién para los jueces, para los árbitros, fue utilizado en 1972. Bueno, decía, te tocó la responsabilidad. ¿Cómo te tomó la noticia cuando te dijeron que lo ibas a hacer vos y cómo también viste en general estar dentro del ambiente de un Juego Olímpico? Bueno, yo primero no sabía, no lo tenía ni en planes, o sea, ya estar en el Juego Olímpico era un montón y aparte nosotras creo que nos enteramos eh, no mucho tiempo antes de los Juegos, ponerle 3 meses antes o algo así, estábamos todavía en la expectativa, habíamos ido a un Panamericano, habíamos dirigido una final y todo en Estados Unidos, pero todavía no sabíamos si íbamos a estar o no y yo lo primero que pensaba y pensaba todos los días era, bueno, es en casa, es en Argentina, tenemos que estar, hace mucho tiempo que estoy con esto, se tiene que dar, bueno, llega la nominación, ya eso era un montón. Y 2 semanas antes me llaman, un número que no tenía registrado, me llaman desde el Comité Olímpico Argentino y me dice, fuiste seleccionada y elegida para hacer el juramento olímpico en los Juegos, en la apertura. Yo la verdad que como que no entendía lo que me estaba diciendo, o sea, el tema de ser profe y todo eso, obviamente uno sabe, el juramento olímpico, sabes la historia, sabes todo, pero como que no me caía la ficha de lo que me estaba diciendo y recuerdo solo decir como, bueno, sí, dale, gracias, sí, y quedó ahí, fue como, después le mandé un mensaje como diciendo, disculpa que no te contesté mucho, la verdad que no lo puedo creer, estoy muy emocionada, y nada, después, bueno, me llamaron como tenía que ir a buscar la ropa antes, para ir a hacer los ensayos, y después estaba como en Disney, o sea, una persona, creo que cualquiera que es del ambiente del deporte, no sé, lo que más mirás en la tele son deportes, o sea, para mí unas vacaciones de invierno siempre es mirar un mundial o panamericano, te mirás cualquier deporte olímpico, no importa de qué se trate, o sea, terminás mirando tiro al arco y capaz no sabes ni cómo es y te interesa. eh, y de golpe estaba, o sea, con todos atletas olímpicos, porque estaban atletas olímpicos de Juegos de mayores y chicos que ya habían estado en un Juego Olímpico de la Juventud. Y la única, podríamos decir, el sapo de otro pozo, que era árbitra ahí, entre todos los que estaban, era yo. Entonces yo los miraba a todos como, no lo podía creer, o sea, la tenía a Gabriela Sabatini, ¿entendés? A Paula Pareto, o sea, no paraba de mirar a Lucha Aymar, no sé, no paraba de mirarlos como que los tengo acá al lado, ¿qué hago yo acá? Y nada, fue increíble, el juramento fue increíble, el ensayo obviamente era una cosa, porque estaba todo cerrado, no pasaba nada, pero muy loco, o sea, tener el obelisco ahí atrás tuyo en un escenario, 1 millón de luces, y cuando fue el día, habíamos ensayado por la tarde, y nada, cuando fue el día, la noche, recuerdo que estaba con el Chapa Reté, que es un personaje, que es un fenómeno, y me decía, Lore, ahora entramos y lo disfrutamos, nada de asustarse, nada de que... Y viste, como me arengó, parecía que era una leona, salía a jugar a la cancha ahí, y estaba Teresa Romanoire también para hacer el juramento, que encima ella tenía que leer.
Entonces nada, salimos ahí, cuando salimos, no sé, eran como 15 cuadras de cabecitas, o sea, se veían cabecitas, no se veía otra cosa, y fue como mucho. Me tembló todo, o sea, era como, creo que nunca había tenido tantos nervios como tuve en ese momento, y como que en un momento fue como, bueno, pensé en lo que me había dicho el Chapa, dije, bueno, miro el semáforo que tengo acá adelante, no me concentro en otra cosa, y me acuerdo que empecé como a sonreír, como diciendo, bueno, esto tal vez no me pase nunca más en mi vida, ¿no? Disfrutalo porque es un honor y qué responsabilidad, ¿no? Y qué orgullo poder estar acá. Y me acuerdo que lo miré al Chapa como diciendo, che, Chapa, esto está bárbaro. Y cuando lo miré estaba blanco, como serio, todo petrificado y fue como, bueno, no lo miro mejor, miro para adelante y bueno, se dio, o sea, me escribieron de un montón de lugares, yo tengo familia en Uruguay, me mandaron mensajes, un montón de gente eh, mandándome como screenshot de la pantalla o de la tele, o filmaron videos como diciendo, Lore, o sea, estás ahí. Yo no le había avisado a nadie, eh, solo mi familia lo sabía, y bueno, y obviamente la Federación Internacional también lo sabía, que era la primera vez que el beach handball estaba en un Juego Olímpico, y tenían esto, o sea, esta representación de ir. Y bueno, para mí significó un montón por todo lo que me venía forzando y significó un montón también el tema de ser mujer, ¿no? Y representar ahí eh, al rol este femenino en el arbitraje que antes prácticamente no existía, que es escaso y que muchas veces es como, bueno, como de cierta forma el género femenino a veces es tomado, ¿no? Como subestimado o como si el arbitraje fuese solo para un género. Así que significó un montón de cosas, un montón de todo fue. Lindo. Sí. No, me imagino, ¿no? Que al Chapa te da la arenga y después mirarlo, verlo serio, que decías, bueno, si está nervioso él, ¿qué le queda a uno que es la primera vez que está en ese escenario? Claro, yo lo miraba y decía, dale, o sea, por adentro pensaba, digo, dale, Chapa, o sea, tenés más juego olímpico que mis años. Y lo miraba y el tipo estaba, o sea, que me había arengado, ¿entendés? Yo salí como si fuese una leona a jugar un partido y bueno, me sirvió un montón su arenga y la verdad que fenómeno y fue lindo todo, o sea, y después estar en el Juego Olímpico, o sea, vivir toda esa experiencia. Nosotros los árbitros no y árbitras no nos alojamos en la Villa Olímpica como están los atletas y entrenadores, a nosotros nos alojan en un hotel, pero bueno, o sea, vivís como todo eso, eso que los escuchás, o sea, que a mí me pasaba que los escuchaba en la tele hablar y lo viví, fue parte, ¿entendés? Y ese, no lo podía creer y estaba en casa. O sea, era como entrar al Parque Sarmiento, que era donde estaba el beach handball, y no reconocerlo, parecía que era otra cosa, o sea, estaba todo tan luqueado que sentía que estaba en otro lugar, y ni contarte, o sea, esto que tenés, las culturas, o sea, se unen de todos los países, es algo maravilloso, y vos ves realmente usando un poco el valor que tiene el beach handball, que es el fair play, lo ves ahí en ese momento y ves competir países que tal vez están en guerras o con problemas de guerras civiles también, o intereses económicos, y ahí pareciera que todo queda a un costado. Así que me siento realmente afortunada de haber vivenciado eso, agradecida de toda la vida también por haber estado. Y bueno, siempre, más allá que ahora sabemos que se suspendió Dakar o que se suspendió el Mundial, creo que tengo todavía la esperanza de que este deporte se pueda incluir en el programa olímpico de mayores. Creo que tiene todos los condimentos y bueno, espero poder estar para poder vivirlo. Tal vez no sé si en el rol de árbitra, pero tal vez en otro rol. Así es. ¿Y cómo trabajas un poco con el tema de la preparación antes de los partidos? Y ni hablar cuando estás ante un evento grande como lo fue un mundial, un juego olímpico. ¿Cómo haces por ahí para que los nervios tampoco te jueguen en contra a la hora de tomar decisiones? Pero bueno, los deportistas se ponen nerviosos, pero también el árbitro que tiene la responsabilidad de ser lo más preciso, de no equivocarse, también tiene una presión extra, se puede decir. Sí, creo que los nervios siempre están. Eh, Hay que trabajar mucho sobre la concentración y mentalizarse.
Yo lo primero que pienso, que esto lo aprendí un poco más adelante, yo por ejemplo, como te decía, empecé en el 2008 y recién, por ejemplo, pude dirigir una final por un tercer puesto femenino en los sudamericanos de Vargas, de Venezuela, y ahí estaba muy nerviosa. Pero sabía que me daba el físico, me daba la capacidad, el contenido, o sea, tenía los conocimientos, lo podía hacer bien, pero estaba muy nerviosa. Entonces, de ahí en adelante empecé como a trabajar o sea, yo lo deseo estar ahí, deseo estar, me preparo para estar, hice todo para poder llegar bien, o sea, ¿cómo voy a dejar que un partido o que un momento arruine todo el trabajo previo? Entonces, lo primero que hago es eso, o sea, si yo quise estar acá, si yo sabía que tenía que estar acá, o si yo busqué esto que pasara, o sea, ¿por qué ahora voy a dejar que los nervios me ganen? Entonces, primero me mentalizo en eso. Obviamente que los nervios igual están un poco, pero trato de que no me modifique. Equivocarte lo podés hacer, siempre está dentro de las posibilidades, si no, no seríamos seres humanos. Pero también creo que uno con la experiencia se planta diferente. Y, por ejemplo, yo el primer mundial que tuve en el 2016 había llegado bien, pero no sé si con una maduración que después sí tuve. Entonces ya después empecé a tener como otra actitud y esa experiencia la siento adentro de la cancha. La forma de moverme, de comunicarme, lo que comunica también mi cuerpo. Vos comunicás un montón de cosas, no solo verbalmente, sino con los gestos, el body language, o sea, se nota. Eh, entonces creo que es un poco de la capacidad que uno tiene, la capacitación que uno tiene, el físico, la preparación, pero sobre todas las cosas creo que es la experiencia. La experiencia, eso solo se da con el tiempo. Bueno, justo mencionás la experiencia. Al principio de la nota, cuando contabas que jugabas, decías que eras una jugadora que se quejaba con el árbitro. ¿Cómo, Sí. ahora estando del otro lado, ya viendo las dos experiencias, cómo manejás cuando los jugadores o los entrenadores cuestionan tus decisiones? ¿Cómo manejás, cómo mantenés en línea, digamos, para que no estén protestando continuamente? Bueno, habría que también escuchar un poco la opinión de los jugadores o entrenadores, ¿no? De qué hago. Pero la verdad que eso también, te digo, es un tema de experiencia. Lo bueno es, creo que al haber sido jugadora, eh, o también haber compartido esto de haber cumplido varios roles, también ponerse, esto de también ser un poco empático, ¿no? Ponerse un poco en el lugar del otro, te hace tener otra actitud ante estas situaciones. Eh, a mí realmente no me molesta que me pregunten o que me protesten, es como que creo que siento que es parte un poco del folclore y lo tomo así. Y entiendo que ellos están jugando para ganar y entiendo que sus pulsaciones son altas, lo que sí obviamente que la falta de respeto o una actitud antideportiva, insultar o esas cosas sí están fuera del lugar y obviamente ahí está el reglamento que no permite que lo hagan, pero también lo entiendo y no me lo tomo a personal. Eso también lo trabajé. O sea, realmente no me tomo las cosas a personal. Tal vez antes sí, pero hoy ya no. Entonces, es mucho el tema de manejo de partido, podría decirte, y entender en la situación que se encuentra el otro. No, no me molesta que me protesten, o sea, ya hoy no. Y lo manejo hablando, haciéndolos a veces entrar en razón, y si también la circunstancia no da, no se conversa en ese momento, pero sí lo converso después, y la verdad que sí. Bueno, la mujer está ganando, mejor dicho, un lugar cada vez más fuerte en el deporte, no solo como deportista, sino también en lo que es ser árbitro. Este, Sin ir más lejos, en Europa, en partidos de fútbol, en las principales ligas, hay mujeres que dirigen partidos principales. Ahora en el Mundial de Clubes de Fútbol hubo una mujer argentina que fue de jueza de línea. ¿Cómo fue en su momento para vos insertarte en este mundo donde mayormente están los hombres y cómo has tenido que ir atravesando los obstáculos para llegar al lugar en el que estás hoy? Sí, cuando yo empecé, te digo, tenía 17 años en sala, en ese momento éramos creo que 5 árbitras, no había más. Entonces, ya creo que la verdad que la mayoría de los ambientes en los que me metí siempre fueron muy machistas y hasta considero que yo también era machista porque, bueno, culturalmente, socialmente uno se va
se educa así. Entonces, agradezco toda la ola de este despertar que tuvimos las mujeres y el apoyo hoy colectivo que existe, la solidaridad que existe, que te hace rever y ver un montón de cosas que antes no te llamaban la atención o no te hacían ruido. Y al principio fue muy difícil porque también lo entendía como que estaba bien, ¿no? Eh, Hoy justo me acordaba de una frase que me dijo un árbitro, que me dijo, lo que pasa es que las mujeres en el rol de árbitro, la mujer se pone como sensible o llora, como que si le protestan o si tiene un mal partido o algo así, y me lo dijo como diciendo, qué mal tener que tener una árbitra en el staff porque son sensibles, ¿no? O les pasa esto. Y yo lo tomé como que sí, como que era una debilidad. Y la verdad es que hoy lo pensaba y lo decía y digo, la verdad es que qué mal, ¿no? Porque hoy lo tomo como que yo creo que es una virtud, que poder emocionarse y poder sensibilizarse ante la situación, y que cada uno puede descargar como quiere, o sea, tal vez, y no lo llevo al género, o sea, porque no creo que sea así, pero bueno, si él ve como que el género femenino llora ante una situación compleja, bueno, tal vez es una forma de descargar. Pero la verdad que muchos comentarios o muchas cosas que me pasaron, era un garrón, era un garrón. Y cuando yo empecé después en beach handball y competí, o sea, fui a un torneo a nivel internacional y me pasó que era la única mujer entre todos los árbitros, entre todo el staff que estaba ahí. Y me pasó como en 2 competencias seguidas. Y yo en un momento, o sea, más allá de que me habían contestado eso, también dije, bueno, o sea, ¿qué pasa que no estamos desarrollando? ¿Por qué no hay mujeres, no? Y o te contestaban, no, bueno, pero las mujeres se pelean entre sí, viste, como que había competencia, como que no te podés llevar bien. Entonces, también uno se pone a pensar, ¿no? Porque esas cosas un poco suceden y pasan. Hoy, lamentablemente hoy, año 2021, te digo, en toda América, todo el continente americano, somos la única pareja internacional, la única pareja continental, y hace muy poco, cuando fuimos a Trinidad y Tobago, se sumó una pareja de Estados Unidos, que fue la única competencia que tuvo, pero Estados Unidos todavía no tiene desarrollado como competencias internas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué stop tiene esa pareja hoy, no? Y pareciera que no crece nunca, ¿entendés? Y la verdad es que, bueno, hasta donde están mis manos o mis herramientas o lo que yo puedo hacer es desarrollar y crecer acá en Argentina. Y, y hoy hay un staff grande del género femenino. Y por ejemplo, en esta Copa Argentina, desde la CNA, que es la Comisión Nacional de Arbitraje, se trató de que vaya la misma cantidad. No se logró, pero que todo este staff que va a laburar trate de ser la misma cantidad. No logramos que sean la misma cantidad, pero sí por lo menos habían 3 parejas femeninas, cosa que antes como que nunca pasaba, o sea, siempre o con mi compañera, las únicas 2, o antes estaba yo sola. Pero bueno, creo que se va avanzando, se va ganando terreno. Yo creo que antes existíamos, no es que no, sino que no éramos visualizadas, y creo que también antes no nos daban la oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de igualdad, que muchas veces dicen, no, bueno, pero se lo tienen que ganar. Lo que pasa que creo que algunas no entienden que tampoco nunca nos enseñaron a que nos merecíamos o podíamos llegar a estar ahí. Entonces creo que muchas mujeres también como que se fueron apartando o se fueron descartando. Y creo que hoy no es así. Hoy reclamamos y queremos estar ahí. eh, y bueno, por ejemplo, no sé, pasa esto, nosotros con mi compañera dirigimos finales masculinas. Hemos tenido ya varias oportunidades de dirigir finales masculinas. Entonces eso también como que creo que marca algo. Que no sé si en otros deportes puede llegar a pasar o sucede. Como que están, pareciera como que no se puede, ¿no? Pero sí se puede. Un poco remarcadas cuando tenían mencionado lo de la sensibilidad. Mira, acá en un comentario, José Barbier pone, yo le protesté y me sacó por 2 minutos, sin ningún problema. Sí, sí, José es de la Universidad de la UBA. Como te dije, cuando yo dejé de indoor, dirigí capaz algunos torneos interfacultades, este fue uno, donde iba los domingos a dirigir, o sea, a partir de las 9 de la mañana, solo una persona que está mal de la cabeza capaz hace eso, pero la verdad es que todos los que competían con mucha alegría iban, bueno, me la pasaba bien y entonces seguía con sala de esa forma, una forma de entrenarme, aunque son deportes diferentes.
Y nada, bueno, la sanción que hay en sala es excluir a un jugador por 2 minutos y obviamente que si me protestó lo habré sacado, pero no es que porque me protestó saco a todos, pero bueno, lo tiró medio un poco más me parece como chiste que por otra cosa, pero bueno, sí son las herramientas que tengo y las tengo que utilizar. Nada es a personal, o sea, ahí estamos compitiendo, yo estoy cumpliendo un rol, ellos cumplen el suyo. Un fenómeno, Tal José, le cual. mando un saludo. Médico encima. Bueno, ya para pasar a, a la parte final de la entrevista, unas preguntas más generales, comentarnos cómo se ve un poco en el rol del árbitro que pasa en todos los deportes. Vas a una competencia en la que también está Argentina, que siempre a medida que va avanzando el país, los árbitros se van descartando. ¿Cómo vas viviendo ese momento de decir, che, tengo buenas posibilidades de dirigir los partidos finales, pero también está en juego Argentina, quiero que avance? ¿Cómo viste esa situación de decir, bueno, puedo estar en un escenario grande, pero también lo puede estar el equipo? Sí, mirá, sí, yo te diría que uno siempre quiere que gane Argentina, es como, o sea, vos está tu país ahí representando y siempre deseas lo mejor. A nosotros nos pasó en los Juegos Olímpicos, una vez que Argentina clasificó encima en ambas ramas a las MyRAM, nosotras nos quedamos afuera, pudimos dirigir un quinto puesto, pero no podíamos más. Nosotras y otra pareja quedamos afuera por la misma situación. Por una parte, bueno, sentís como, pero es parte del, o sea, esto puede pasar, no es que uno va desconociendo esto. Entonces, si uno ya sabe que puede pasar, no pasa nada, ¿entendés? Y uno lo disfruta. Yo escucho el himno argentino y estoy en una competencia internacional y se me pone la piel de gallina, me sensibiliza, me emociona. Y, y después cuando estás adentro de un campo de juego, que me ha pasado como árbitra, eh, y hay otras selecciones y escuchás los himnos de las otras selecciones, también se te pone la piel de gallina, pero bueno, vos estás ahí y no te pasan el himno argentino, ¿no? Sería buenísimo que nos pasaran a nosotros, pero bueno, ahí nosotros estamos en forma internacional, así que representamos a la Federación Internacional, no tenemos, podríamos decir que somos neutrales, pero yo creo que igual uno representa ahí a su país cumpliendo otro rol. Querés que Tal gane cual. Argentina, no es que, no, creo que no existe, no creo que ningún árbitro o árbitra piense en algún momento, no, quiero que Argentina quede afuera para continuar porque no es ahí, no es por ahí y no es así. Por lo menos yo no. Tal cual. ¿Y cómo vas tomando las críticas desde el rol de árbitro, que bueno, siempre están en la mira, siempre está que dice, perdimos porque se equivocó el árbitro, perdimos por esta decisión que tomó, perdimos porque cobró mal esto? ¿Cómo lo tomás y también cómo ves las críticas que también te pueden dar tus colegas, críticas constructivas? ¿Cómo las tomás en general y cómo te llevas con ellas? Bueno, como te dije, creo que fue como todo un proceso, un crecimiento, un aprendizaje. Eh, Hoy puedo decir que estoy como en un tope de maduración donde no me tomo nada personal ni dejo que eso me lastime, podríamos decir, ¿no? Porque es un deporte, que estoy cumpliendo un rol y es parte de eso. Y creo que la persona que no asume eso o que no sabe que eso puede existir y le hace daño, no se puede dedicar a esto. No lo puedes hacer porque siempre es chiste. Eh, lo tomo como eso, o sea, lo tomo, repienso la situación o lo que sea, y obviamente siempre trato de mejorarlo. Yo me equivoco, no es que no, ¿eh? Pero tomo bien las críticas. Obviamente que existen las críticas maliciosas, ¿no? No es que te voy a decir es todo color de rosa, porque te insultan o te tratan mal o utilizan tal vez descalificarte algo tuyo, no sé, o cómo te ves, o por lo que estás haciendo, o porque si te pagan. Pero bueno, lo tomo y lo dejo ahí, ¿no? Nada más que eso. Creo que es un tema de trabajarlo. Eso se trabaja y es importantísimo porque nosotros somos seres humanos y tenemos emociones y también nos enojamos y también nos alegramos. Entonces, bueno, yo trato de mantener como una continuidad y últimamente, hace bastante tiempo, me dicen siempre, vos siempre tenés buena onda, siempre estás como contenta y siempre... Y bueno, porque es eso, o sea, más allá de que, no te voy a decir que me voy a estar riendo si me están insultando, realmente lo disfruto porque siempre pienso, bueno, yo luché para estar acá, me costó un montón para estar acá.
yo quise estar acá. Entonces, ¿por qué lo vas a sufrir? Sí, hice todo para estar acá, ¿entendés? Entonces, y creo que es un deporte y que, más allá de que tenga pasión, amor en este deporte, mucha gente querida, no deja de ser una parte de mi vida. Y creo que hay cosas mucho más importantes, como la salud, la familia, los amigos. Entonces, nada, disfruto ese momento y siempre con mucha predisposición, mucha buena onda y dando lo mejor, tratando de dar lo mejor. ¿Qué consejos les darías a todas las personas que quieren empezar con el beach handball desde el lugar que sea, ya sea desde el rol de jugador o capacitándose para ser entrenador, para ser árbitro? ¿Qué les dirías? Hombres, mujeres, la edad que sea. Que es un deporte como te decía, que genera y transmite muchísimos valores, eh, que todo deporte siempre contagia muchos buenos, creo que, conductas de salud y de bienestar. Eh, Nosotros nos sentimos, creo que es una filosofía de vida lo que compartimos con este deporte y siempre nos mencionamos a todos como una familia y así nos barajamos y así nos mantenemos, creo, nos ayudamos entre todos. En este deporte pasa algo particular, que hay muy buena onda entre los entrenadores, los jugadores, los árbitros, es como que entre todos ayudamos a esto del desarrollo, la formación. Eh, entonces, es un deporte nuevo, muy joven, que atrapa mucho las nuevas generaciones, es dinámico, eh, es rápido, se juega con música, hay mucha alegría. A veces yo digo, me gustaría, porque a veces lo hago, ¿no? Porque no es que, la verdad es que uno no es que vive de esto o gana plata de esto, y a veces digo, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Por qué me meto en esto? Porque también organizo un torneo, entonces digo, ¿por qué me meto en este lío? ¿Por qué todo? Y después cuando los veo, o sea, me alejo y veo todo el espectáculo. Cuando digo todo es todo, no es solo el juego, la mirada de árbitro, sino todo, cómo se relacionan, la música, lo que se genera, eh, ahí digo, esto vale la pena, eso que se genera. Más allá de como profes le podría decir, bueno, todas las capacidades que trabaja sobre el salto, sobre la velocidad, la mecánica de carrera y etcétera, genera un montón de valores y una unión y que fraternizan de una forma espectacular. Este es un deporte que, por ejemplo, se puede jugar mixto o inclusive se puede jugar con diferentes edades, eh, que es muy fácil de aprender, que hoy en día hay muchas instalaciones de arena, que va a estar en los juegos bonaerenses, por lo tanto cada vez va a ir creciendo y desarrollándose más. Y que lo bueno que pasa es que, aparte de que no haya contacto, entonces hay menos lesiones, es que por hoy la mayoría de los equipos que están compitiendo compiten como, les dicen como rejuntes, entonces son jugadores que se juntan de diferentes clubes y terminan relacionándose y haciendo amistades que tal vez en sala están como en guerra o se pelean o se llevan mal o se miran mal, y acá como que eso también cambia un poco, entonces genera tantas cosas lindas que nada, los invito realmente a que participen y que existen muchas capacitaciones, está abierto mucho a que se incluya más gente. Y que también que entiendan que estamos en una nueva era, que los chicos hoy es todo rápido y bueno, creo que este deporte se adapta un poco a eso, ¿no? A lo rápido, a lo dinámico, a lo divertido, a la música, al ambiente, todo eso. No te voy a decir todas cosas positivas, Lourdes. Sí. Bueno, mira, la última pregunta siempre suele ser de qué es el deporte para uno, el deporte que practica, qué le enseñó. Durante la nota nos lo fuiste diciendo todo, así que simplemente voy a proceder a finalizar la entrevista, agradecerte por tu tiempo, por habernos compartido toda tu experiencia, todas tus vivencias a lo largo de todos estos años en el deporte. También agradecerte la buena onda, la buena voluntad y que nos hayas compartido este ratito de tu día. Y bueno, como siempre, desearte lo mejor en todo lo que se venga. Bueno, muchísimas gracias, fue un placer. Creo que siempre todos los espacios que existen para poder alzar un poco la voz y comunicar o contar estas cosas son buenos, son positivos, y obviamente te agradezco a vos. Para mí el área, el periodismo es fundamental, son los que nos ayudan a comunicar y a fomentar
tal vez estos deportes que somos amateur. Así que agradecerte a vos y a todos tus colegas y muchos éxitos con el programa. Muchísimas gracias. Bueno, también mencionarte a vos y a todos los que estén sumados al vivo todavía, que en unos minutos la entrevista va a estar disponible en nuestro Instagram TV, va a estar ahí para que la puedas ver cuando vos quieras, para difundirla, va a estar ahí cuando gustes verla. Buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, esto fue la entrevista con Lorena McCall. Espero que la hayan disfrutado, que hayan conocido un poco más desde su lado lo que fue toda la trayectoria, sus inicios hasta el lugar que está ocupando hoy. Estén atentos también a las próximas entrevistas que iremos teniendo durante la semana, a la discusión y también a lo que será el programa del día lunes, que ya es un clásico de esta sección.